un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue también a través de cooperativa.cl, también a través de la app de Cooperativa. Nos pueden seguir en el mundo, en Chile, en todas partes. Este primer café de hoy, viernes 31 de julio, el último día del mes, lo vamos a compartir con Nicolás Eizaguirre. Recordemos, él es PPD, fue ministro de Hacienda, de Educación, Sexpress. Estamos también con la economista Bettina Hort, que es la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Cristian Monkeberg, de Renovación Nacional, fue ministro Sexpress también, Desarrollo Social, Vivienda, y con Ignacio Walker, que fue canciller, también senador. Bueno, con ellos y ella entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y todo usted? bien, todo bien, lindo día acá en la capital. En otras partes ya la lluvia no es tan linda, ¿no? Y además recordemos, Cecilia, que hoy día es San Ignacio. ¿Ah, sí? Felicitaciones. San Ignacio Loyola. Ignacio Loyola. Claro, Ignacio Loyola. Bueno, no hay San Ignacio Walker, no existe. Es cosa de esperar. Es más diablo que santo. No, si lo vamos a santificar en su momento, don Ignacio. ¿Bettina está ahí? Acá estoy escuchando atentamente. Ya, okay. No tengo nada que aportar a esa conversación. Oigan, les propongo partir con temas que tienen que ver con carácter internacional, partiendo por la molestia del embajador de Estados Unidos por los dichos del ministro de Agricultura, el ministro Campos, también el ministro de Defensa, en torno a los aranceles que puso Estados Unidos, ¿no es cierto?, del 12,5, ya lo hemos hablado durante la semana, los hechos son que el embajador de Estados Unidos en Chile dijo, a propósito de los dichos de estos ministros, creo que es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones hacen comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa. Bueno, farsa en realidad no fue lo que dijo el ministro Campos, pero chiva dijo, que lo que estaba usando Estados Unidos era una chiva de esto del trabajo forzoso. ¿Y qué más dice el embajador? Cada vez que eso sucede se hace más difícil para nuestros negociadores, y el tema es por los dichos también cuando el ministro Campos dice que Estados Unidos no está respetando el Tratado de Libre Comercio, y él dice, el embajador dice, parece que no saben en qué consiste el libre comercio. Siempre es bueno que estén informados sobre lo que realmente dice este acuerdo. Eso en el contexto además que hoy el presidente Kast recibe al embajador de la República Popular China. Ahí hay dos elementos que tienen que ver con las relaciones internacionales. A ver, Ignacio, como ex canciller, la opinión, los hechos ya los dije, la opinión ¿cuál es? A ver, vayamos al fondo del tema. Fíjate el contraste. Este año se celebran, no solo se conmemoran, se celebran 20 años del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Me tocó firmar ese tratado como canciller del presidente Lago en 2005, y todos sabemos el impacto que ha tenido en Chile. Y al mismo tiempo, ¿no?, Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, ¿no es cierto?, castiga, golpea a la economía chilena con aranceles de 12,5%. Uh-huh. O sea, por un lado, China predicando la apertura externa, la liberalización del comercio, el multilateralismo, ¿no? Y por otro lado, Estados Unidos con Trump encaminándose a un capitalismo mercantilista, proteccionista, sobre la base de aranceles. Segundo, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Chile. Porque cuando presentó Trump hace un año, en abril, ¿no se acuerdan, el Día de la Liberación, el tema de los aranceles como castigo a los países, dijo que han maltratado a Estados Unidos. Bueno, eran los países respecto a los cuales Estados Unidos tenía déficit. Con Chile tiene un superávit comercial. En segundo lugar, los bienes de Estados Unidos a Chile ingresan con 0 arancel, porque tenemos también un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y tercero, como si todo lo anterior fuera poco, pues Cecilia, hace 20 días, en la reunión del canciller Pérez Maquena con el secretario de Estado Marco Rubio, sí, el canciller chileno dijo que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile, ¿no? Y resulta que 20 días después
ese principal socio estratégico castiga a Chile con un arancel de 12,5%. Ojo, con Argentina, Javier Milei, con El Salvador, Nayib Bukele, se fijó un arancel de 10%. Y con México también, ¿ah? Bueno, claro, pero sí. quiero decir, con esos amigos no necesitamos enemigos. Pero el tema de la actitud del embajador de Estados Unidos acá en Chile, la respuesta que da, y ayer agrego a eso, el ministro Alvarado además defendió que tanto el ministro no es cierto, de Defensa como el de Agricultura hayan opinado más allá de lo que manejan esto, que es Cancillería, ¿no es cierto? Bueno, dos comentarios breves ahí, o sea, uno, las voces disonantes al interior del gobierno. Pues. Una cosa es Cancillería, otra cosa es Defensa, otra cosa es Agricultura. Eso en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, aquí Nicolás me puede confirmar, no habría ocurrido, pero nunca, ¿no? Y en segundo lugar, con todo respeto por el embajador Judd, recordemos que él cuando llegó a Chile, incluso antes de presentar cartas credenciales, ya estaba opinando sobre política interna, ¿no? Entonces, él no viene de la diplomacia. Él estaba en la Guardia Fronteriza, recordemos, con México, en Estados Unidos. Pero bueno, es el embajador de Estados Unidos en Chile. Lo importante es que no se repitan estas voces disonantes. El tema tiene que estar radicado en la Cancillería. Pero mira, están todos los contrasentidos, algunos de los cuales Cecilia creo haber mencionado. Ok, pero a ver, Bettina, el ministro Alvarado los defendió a los ministros. Dijo, tras las críticas del embajador, cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y opinar, dijo el ministro Alvarado, si bien, por supuesto, el tema de los aranceles es una materia que lleva en las negociaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Bettina? Bueno, yo creo que evidentemente que las relaciones y las negociaciones las lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Pero no obsta ello de que hay efectos a partir de los aranceles que sí afectan a otras carteras, y ahí queda más claro que la agricultura. Entonces, si bien las negociaciones se llevan por parte de Cancillería, esto sí afecta a otros sectores y de alguna forma el ministro Campo, el ministro de Agricultura, levanta esa alerta de que acá se está generando un daño a las relaciones históricas que hemos tenido en la materia agro con Estados Unidos. Ahora, en estricto rigor vamos al fondo, más allá de negociaciones, lo que se planteó por parte del ministro Campo. Acá cuesta entender una lógica de por qué se colocan aranceles a ciertos países sí, a otros países no, y por qué en el caso de Chile, por ejemplo, por qué algunos productos sí, algunos productos no. El embajador también planteó que los tratados de libre comercio, el tratado que tiene firmado que está firmado con Chile, incorpora también cláusulas de limitaciones a ese tratado en aras de la seguridad nacional, ¿no es cierto? Ese es un gran argumento que se ha planteado, pero eso no se condice cuando uno observa qué sectores hoy día se están viendo afectados, restringidos por la arancel y cuáles no. Entonces, yo creo que acá quedan cada vez más preguntas que respuestas satisfactorias que a uno le permitan entender una lógica más coherente, más predecible, con lo que hoy día se está haciendo desde Estados Unidos. Y un último comentario, Cecilia, porque a veces uno se olvida de esto. Esto, si bien está muy centrado en la figura de Trump, ¿no es cierto? Pero esto llegó para quedarse, porque el Partido Demócrata, el Partido Republicano, ambos han ido convergiendo con más fuerza hacia un proteccionismo, hacia un proteccionismo económico / nacionalismo en términos de proteger la industria interna. Entonces, esto no se acaba con las elecciones en noviembre, no se acaba en 2 años más. Entonces, también es importante cómo ponemos el foco en las negociaciones en el mediano y largo plazo, porque esto no va a ser algo que simplemente cambia con un cambio de gobierno o con un cambio de presidente. Y Bettina, ¿qué opinas desde el punto de vista político? Como decía Ignacio Walker, decía estas voces distintas que se dan desde el gobierno, no es correcto, no está bien, ¿no es cierto? No le hace bien a la política. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí me parece que en términos de comunicaciones, obviamente siempre hay espacios para una coordinación mejor, pero a mí me parece que en este caso, más allá de temas de coordinación o de dónde está radicada la negociación, a mí me parece que acá lo que se ha planteado desde distintas voces son preguntas legítimas que hay que hacerse y que yo espero que también se estén haciendo Cancillería. Ok. A ver, ¿cómo lo ves tú, Nicolás Eizaguirre, desde el punto de vista político? Si hay desorden, como dicen algunos titulares, en este plano dentro del gobierno, y los dichos del embajador Judd. Bueno, buenos días a todos y a todas.
yo quisiera recordar que yo ayudé a Soledad Alvear, que encabezaba, pero yo estaba ahí en el segundo lugar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No recuerdo el detalle, dado los dichos del embajador Judd, respecto de si podía unilateralmente Estados Unidos subir los aranceles apelando a algún tipo de comercio nuestro con países que hicieran trabajo forzoso. No recuerdo ese detalle. Pero lo que yo siento es una frase que me gustó siempre mucho del presidente Elwin, que decía: el poder puede. Y Estados Unidos actúa como un matón, que unilateralmente... ¿Me están escuchando, perdón, o no? Sí, totalmente. Ya. Es que se me apagó el computador, pero fue la luz nomás, ya. Estoy como buenos días, Monkey, no lo hemos saludado. ya está ahí, ya ingresó, tengo entendido. Ya, No, sí, muy yo bien. estoy hace rato aquí escuchando atentamente. Qué bueno, Cristian, Mira, buen día. Era porque lo echaba de menos nomás, amigo, no lo estoy molestando, ya. No se me imagino. Bueno, el poder puede decir a don Patricio Aylwin, y la verdad es que la prepotencia, o sea, nos ponen un arancel de la noche a la mañana de 12,5. Yo no creo que el Tratado de Libre Comercio haya permitido un espacio de discrecionalidad a uno de los dos socios. Tendría que mirarlo. Ignacio quizás pueda conocer eso con más detalle. Por tanto, aquí es increíble. O sea, el ofensor se da por ofendido. Me refiero al embajador. Ahora, respecto a la reacción del gobierno, yo no voy a hacer leña del árbol caído, pero hay un punto. O sea, ciertamente yo entiendo que la agricultura se ve afectada, como muy bien decía Betina, y también estoy de acuerdo con Betina en el sentido que esta tendencia proteccionista es tanto de demócratas como de republicanos, con la diferencia que los demócratas son un poquitito más finos para respetar las reglas del juego internacionales, y Trump la pasa a llevar con todo gusto, digamos. Ahora, pero para terminar la idea, creo que no se ve bien el que distintos ministros, lo entiendo pero no lo justifico. Creo que la Cancillería tiene que ser la única voz en esto. De lo contrario nos prestamos para dime y diretes. Ahora, además del ministro de Agricultura, que como ustedes explicaban las razones que puede tener, también está el ministro de Defensa, ojo, que fue el primero en opinar, Fernando Barros, cuando dijo que le parecía muy injusto, dijo, me parece muy injusto, claro, y genera dudas. Uno lo puede entender porque uno queda como gulp, digamos, después que te hace una medida unilateral así, y tu primera reacción es un poquito de indignación, pero creo que el gobierno tiene que tener una sola voz en esto y tiene que ser la Cancillería. Y claro, entonces termino la frase que dijo Fernando Barros: parece muy injusto, genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación. Esa fue la frase, una de las frases del ministro de Defensa. Cristian Monkeberg, buen día, y la opinión acá, ya sabe lo que estamos hablando. Sí, los estaba escuchando, escuché a Ignacio, Betina, Nico, Cecilia, encantado como siempre. Oye, a lo mejor... un par de cosas para ir aportando también a la conversación y al debate. A lo mejor el gobierno el gobierno de Chile sí dio el ok para que los ministros hablen. No lo estoy aseverando, ni lo estoy asegurando. Bueno, si el ministro Alvarado ayer los defendió. Por eso. Entonces, así como tenemos que acostumbrarnos al cambio de reglas internacionales, bueno, si tenemos que acostumbrarnos al cambio de reglas internacionales, a lo mejor vamos a tener que también tener otro estilo u otra forma de manifestar la opinión del gobierno en un tema como este, que es sensible. Y a todas luces, como lo dice Ignacio y Nico recientemente, ¿no es cierto?, es injusto. Entonces uno dice, comparar el gobierno de Lagos en su estilo, con luces y sombras, con el gobierno actual, dado los tiempos, los años que han transcurrido, creo que no es una buena comparación. Y yo creo que efectivamente me huele, sin tener claridad ni certeza, que yo creo que el gobierno del gobierno del presidente Kast no está molesto con que, o complicado, a partir de la defensa que hace el ministro Alvarado, el ministro del Interior, del resto de los ministros, la libertad de expresión. Entonces, ahora, eso me deja claro. Cristian, ¿y cómo eran en los gobiernos de Sebastián Piñera?
el estilo, a propósito de estilo? No, yo creo que era mucho más cercano a lo que ocurría antes, a lo que ocurría en el gobierno Ricardo Lagos, lo que Ya. ocurría en el gobierno Michelle Bachelet, Ok. donde había una cancillería, una sola voz. Ya. Y yo creo que si la cosa está tan desordenada afuera y sin mucho fundamento, y ese era un primer punto que quería poner sobre la mesa, porque el ministro Alvarado, al respaldar la libertad de expresión, está diciendo, bueno, estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Eso por un lado. Todo, el embajador, pucha, yo no, Ignacio algo lo comentaba, se le arranca, se salió de toda normalidad, pues entonces tenemos que acostumbrarnos a lo mejor también a esto, porque Cuidado con él esa frase actúa que como se un le actor. arranca la moto. No, claro, ya la he dicho varias veces, la dije un par de veces. Ya. Ahora, Todos nos acordamos. bueno, envejeció bien. Sí. Oye, ¿Eso crees tú? Sí, Ya, claro. ya. Chuta, Ya. Cristiano. Po. Bueno, pero no, Oye. cierre la idea y del no, pero que embajador de ustedes Estados Unidos. me desordenan ustedes. Oiga, entonces, el punto es el siguiente. A lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos a embajadores de este tipo, que parece más un parlamentario, ¿no es cierto? Que está muy bien, está en otra lógica. Él manda al ministro de Agricultura a leer el tratado, o sea, lo trata de ignorante. Eso le está diciendo. Oiga, usted no ha leído, vaya a leerse el tratado, estúdielo y después hable. Entonces a lo mejor vamos a tener que acostumbrarnos también a esta nueva realidad, po. Y todo esto pasa por algo muy concreto, y con esto termino, Cecilia. No se sabe ni se conoce cuál es el fundamento real que explique por qué un 12.5 en Chile, por qué un 10 en Argentina, por qué el 12.5 en general. Partamos por eso. Yo creo que la razón está. Es porque habían aplicado un arancel del 10 que terminó el viernes pasado, que lo habíamos conversado, Sí, porque la claro. Corte Suprema le dice al gobierno de Trump que no, entonces ahora le chantan un 12.5. Pero ¿por qué a un gobierno, a un país sí, a otros menos no? Y entonces todo esto se evitaría si supiéramos un fundamento. Yo creo que el fundamento está claro. Es que el gobierno de Trump tiene un estilo disruptivo, desordenado, medio matonesco, que hace que se den estas decisiones, y por lo tanto las consecuencias empiezan a aflorar. Pues, si yo tengo esa actitud, por muy Estados Unidos que sea, muy poderoso que sea, lógicamente lo que va a aflorar va a ser que los ministros hablen más, que el embajador haga lo que quiera o diga lo que quiera en un país. Es raro, es todo muy extraño. Les cuento que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, esta mañana en Radio Infinita, creo que fue, señaló que ayer conversó con el embajador de Estados Unidos, Brandon Young, luego de las críticas estas. Dijo que la Cancillería conversó, que siempre es positivo, ¿no es cierto?, sentarse a conversar, y la idea, el objetivo es llegar a un acuerdo que sea positivo para los exportadores. En cuanto a los contenidos, dijo, eso de la conversación lo vamos a mantener en la discreción de la diplomacia. Oye, Cecilia, ahora, como para que el canciller haya decidido ir a reunirse con el embajador después de esto ayer en la tarde, por algo será, ¿no? tiene que hacerlo. Pero es muy ponderado Ya. Pérez Maquena, y eso hay que reconocérselo. Ahora, Ya. a ti que te encantan estas cosas, Cecilia, debo decirte que, sin duda, en beneficio del presidente Kast, lidiar con Trump es muy distinto que lidiar con Biden o con quien haya sido, ¿no? Con Bush. Pero claramente el presidente Piñera y el presidente Lagos tendían mucho más tendencia a estar metido en cada uno de los temas que lo que es el presidente Kast. Entonces, cuando hay shocks, es más fácil que se desordene el gobierno con presidentes que miran un poquito más desde atrás. Son estilos. Ahora, no necesariamente un estilo mejor que el otro. Por ejemplo, se decía que Carter estaba muy metido en cada detalle, pero no fue un buen presidente, y Reagan no estaba metido en los detalles y sí fue un buen presidente. Pero el estilo de Kast no es el mismo estilo de Piñera y de Lagos. Ya. Eso quería decir. Bueno, a todo esto, como les decía, hoy se reúnen con el gobierno se reúne con el embajador de China, de la República Popular China, en este contexto interesante que pueda salir de allí. Y en materia internacional, lo que se anunció ayer,
las relaciones con Venezuela, que se reactivan estas relaciones consulares. El presidente Kast, por supuesto, se manifestó satisfecho, y saludó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en fin. Ahora, me llamó la atención algo que se publica ayer en Exante, sobre qué habría pasado, cómo fue que se logró esto. Se destrabaron luego, dice este artículo, y no sé ustedes qué crédito le pueden dar, luego de dar garantía el gobierno chileno de que no confrontaría al régimen chavista como se habría exigido desde Venezuela. Y dice que las primeras tratativas comenzaron y empezaron a funcionar, ¿no es cierto?, cuando ¿no es cierto?, a propósito del terremoto, el presidente Kast dijo que ninguno de nosotros preguntó por la ideología de quién estaba bajo los escombros, bueno, en fin, como que una actitud ya menos crítica hacia el régimen de Venezuela, y que por eso entonces se habrían facilitado que lleguen a esto. A ver, recordemos un par de cosas. Ignacio Walker, sí. Recordemos un par de cosas. Cuando vino la incursión militar de Estados Unidos sobre Venezuela el 3 de enero, ¿no?, con la extracción, como se le llama ahora el secuestro, de Nicolás Maduro y Sila Flores, recordemos que el entonces presidente electo, todavía no había asumido, José Antonio Kast, apoyó esa incursión militar, y la Cancillería y el gobierno de Venezuela ratificaron entonces la decisión de romper o mantener rotas las relaciones diplomáticas con Chile. Segundo, recordemos que en julio del año 2024, cuando tuvo lugar la elección en Venezuela en que ganó Edmundo González con el 70% de los votos, el presidente Boric en Chile dijo: Maduro se robó la elección. Claro. Y tenía toda la razón, porque se la robó. Y ahí fue cuando Venezuela se enoja y retira al embajador Jaime Gasmuri. Sí. Y rompe relaciones diplomáticas con Chile. Entonces, perdón, raya para la suma, a mí me parece bien lo que está haciendo el presidente Kast y la Cancillería de restablecer relaciones diplomáticas vía consular, inicialmente con la nueva mejor amiga de Donald Trump, que se llama Delcy Rodríguez. Aunque sea a precio de dejar de criticar el régimen chavista. Bueno, no conozco esos términos, habrá que confirmar o no. Me parecería extraño, porque este gobierno tiene un tinte político ideológico que todos conocemos, pero yo siempre apelo al pragmatismo en la política exterior, entendida como política de Estado, así que me parece bien que se estén restableciendo relaciones diplomáticas. Vamos a ver sobre qué términos, habría que confirmar ese aspecto. Claro, ¿el pragmatismo sobre los principios? Nunca, porque eso es cinismo. O sea, cuando hay pragmatismo sin principios, eso se llama cinismo. En cambio, uno puede ser pragmático y defender ciertos principios. Por ejemplo, el presidente Lagos, siguiendo con ese ejemplo en el tema Irak, defendió principios, ¿no es cierto?, cuando Chile en el Consejo de Seguridad se opone a la acción. Bueno, y también defendió intereses. Pues, al año siguiente, como recordaba Nicolás, firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, en este mundo, Cecilia, de una competencia estratégica entre Estados Unidos y China, en que Chile no tiene que tomar partido por uno o por otro, nunca, el pragmatismo es una virtud de la política exterior y de la prudencia que debe animar a la política en general. No es cinismo, es pragmatismo. Entonces, ¿el presidente Boric no fue pragmático, Betina, al condenar las elecciones? ¿O el presidente Kast no lo fue al comienzo, cuando también apoyó que se terminara la incursión militar en Venezuela? A ver, lo que pasa es que yo ahí me cuelgo lo que decía Ignacio, sin cinismo, efectivamente, y fue noticia internacional cuando el presidente Boric cuestiona en el fondo desconoce la reelección por parte del presidente en Venezuela, ¿no? Entonces eso es efectivamente no cruzar una línea por excesivo pragmatismo, como algunos pudieran haberlo llamado. Me parece bien cuando se condenó desde tempranas horas de que acá la elección se había robado y que se había muestras de que se había roto con la democracia en Venezuela. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, es algo que está en movimiento todavía, está en proceso. Lo que está pasando en Venezuela no está estancado. Uno, sin duda, por ejemplo, yo que he estado en otras ocasiones con María Corina Machado, no me explico cómo ella hoy día tiene vetada la entrada al país y por qué no es parte de esas conversaciones. A mí me parece insólito.
No obstante ello, a mí sí me parece que hoy día Venezuela es un país que está convergiendo, esperemos nuevamente una democracia, y ahí obviamente gente como María Corina Machado también tendrá un espacio para participar. Pero por lo pronto, y lo que tiene relación con Chile, a mí me parece que es un buen paso recuperar las relaciones en distintas etapas, en distintos niveles, precisamente por los temas pendientes en materias migratorias, de expulsión de migrantes ilegales en Chile, que está todavía en proceso. Cristian Monque. Sí, Cristian Monque. Sí, era para complementar. Lo que pasa es que en defensa también del presidente Boric, la realidad de Venezuela, cuando el presidente estaba a cargo del país, el presidente Boric, es muy distinta a la de hoy día. Entonces, era un gobierno como el que todos conocemos, o conocíamos, el de Maduro, y que evidentemente se había robado las elecciones. Lo que pasa es que la crudeza de la frase del presidente Boric fue impresionante, y no lo estoy criticando con esto, creo que fue muy claro. Él usó términos también muy, muy claros en ese sentido, pero no lo explico por el presidente Boric, sino que lo digo por Venezuela. La realidad de Venezuela de esa época es muy distinta a la de hoy día. La de hoy día es un tránsito a algo, y ese algo claramente es mejor de lo que había. Entonces, lógicamente, la realidad o la relación del gobierno de Chile hoy día con Venezuela hoy día es distinta a la anterior. No solamente respecto de las relaciones consulares que se restablecen, que es muy bueno, sino que también del diálogo político, de las relaciones políticas. No nos olvidemos que en el terremoto, nuestro Max Pavés encabezó la delegación. Y eso tenía un significado político. Bueno, no iban solamente rescatistas, y Max no es rescatista, lo tenemos claro. Él era una... ¿Qué estás diciendo? ¿Estás pelando a nuestro Max? No, pues Max era un sello político que iba representando al gobierno. Pues o sea, no lo ves con la bota puesta. No lo ves con la bota puesta. Ya, vamos. Puede ser. Pero no es especialista en acciones bomberiles. Claro, Entonces, te estoy molestando, hombre. Ya. No, sí, lo sé. Era un significado político detrás. Entonces, va todo convergiendo a algo distinto. Ahora, queda mucho en Venezuela, pero Venezuela hoy día es muy distinto a lo que fue cuando el presidente Boric estaba conduciendo el país, y estaba Maduro a cargo allá, recién robadas las elecciones que habían ocurrido en su minuto. Claro, y que también condenó José Antonio Kast cuando siendo presidente electo, ¿verdad? Tal cual. A ver, también a propósito de Max Pavés, recordemos que Max Pavés y el gobierno en general tomaron distancia de las denuncias de hostigamiento del régimen que denunciaron rescatistas de Topos Chile, ¿se acuerdan? Bueno, en todas estas pequeñas señales fueron sirviendo para tal vez que se pueda dar este reinicio de tal vez normalizar las relaciones consulares que supimos ayer. Vamos a ir a comerciales. Les adelanto que se conocieron las cifras de desempleo. Llega a 9,4% y suma 42 meses por encima del 8%. Y en el caso de las mujeres, 10,4%. Nos vamos a comerciales. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café, estamos con Nicolás Eizaguirre, con Bettina Hort, con Ignacio Walker y Cristian Monkever. Antes de que vayamos a algún tema económico, se me quedó pendiente un detalle con Cristian Monkever. Faltaba el 18, no comencé con las patitas. A propósito de los dichos del diputado Diego Chalper, cuando dice el gobierno del presidente Kast... ¿Qué dijo? El gobierno del presidente Kast necesita un vocero urgentemente. Todo esto a propósito de, ¿no es cierto?, lo que decíamos recién, de las voces distintas dentro del gobierno. Y le podemos agregar además, de hecho ayer el presidente Kast, que cuestiona sectores oficialistas que levantan temas por fuera del gobierno, que les pide, ¿no es cierto?, para qué ponen temas que van copando la agenda y que no son no son los de la agenda del gobierno, digamos. Todo esto me imagino por lo de Codelco, etcétera, etcétera. A ver, ¿necesita urgentemente un vocero el gobierno, Cristian Monkever? Mientras Cecilia leías lo que dijo Diego Chalper, repasar
los hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Y claro, uno llega a la conclusión de que sería deseable que alguien hable en nombre del gobierno permanentemente. Yo creo que sí. Porque no es solamente este lío relaciones exteriores, ¿no es cierto? Que a mí me huele que tácitamente como que se autorizó a que se hiciera, a partir de lo que señalábamos en el bloque anterior con el ministro Alvarado respaldando la libertad de expresión. Porque el ministro Alvarado podría haber salido diciendo no, vamos a concentrarnos en una vocería única con Cancillería, pero no ocurrió eso, dijo lo contrario. Y claramente el ministro Alvarado yo creo que está superado por la cantidad de pega que tiene un ministro del Interior. Me imagino que debe ser complejo manejar vocerías y ser el jefe de gabinete, ministro del Interior y toda la pega que eso significa, relacionarse con el Congreso, apoyar a las Express, en fin, y las relaciones políticas del gobierno. No es fácil. Sí, yo creo que andaría bien un vocero o una vocera, y que ayudara en las labores de manifestar lo que piensa el gobierno, más allá de lo que ocurrió la semana pasada, eso del gobierno de los fome o no fome. No, y quién pone la música. Yo creo que sí sería bueno un... ¿Cristian? Se cayó, ya. A propósito, es más, la UDI también ayer le pide, por ejemplo, al presidente del Partido Republicano... Pero pregúntale si quiere un vocero fome o no fome. ¿Está ahí, Cristian? No. No, si yo estoy juégatela, aquí... Juégatela. No, si es fome o no fome, ya eso... No. A mí me gustaría un vocero que sea clarito, o vocera que sea clarito y que no dude en lo que se plantea, en fin. A veces las vocerías se tornan fome, pero él que era muy buen vocero, pero no creo que esté disponible el colega de partido de Nicolás Aguirre, por Francisco Vidal. Excelente vocero. Pero más allá de eso, cada uno tiene... Ha habido muy buenos voceros, ha habido muy buenos voceras. No confundamos bueno para hablar y buen vocero. Claro. Que Francisco tiene mucha capacidad de locuacidad. Eso no siempre. No estoy diciendo nada contra Francisco, pero ya. Ahora, ayer separemos eso. Pero está bien. Pero sí, volviendo al punto. Se entendió. Sí, yo creo que sería necesario después de este periodo de transición tener algo. ¿Coincide, Cristian, con el llamado de la UDI a Arturo Esquella por esto de confundir, dijo, una agenda de Estado con una agenda ideológica? Es un error, dice la UDI. Todo esto ya sabíamos, ¿no? Por el proyecto de Escucha tu Corazón, y el tema de privatizar en parte Codelco, Correos de Chile, los puertos, todo eso, bueno, en fin. ¿Estás de acuerdo, Cristian Monkeberg, como RN, lo que dice la UDI, el llamado que le hace el republicano? Además, les agrego, ayer el presidente Kast les hizo más o menos el mismo llamado, por favor, siendo muy respetuoso de los debates, dijo el José Antonio Kast, ¿serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? Dijo el presidente. Sí, a mí me sorprendió gratamente lo que señala el presidente Kast, porque hace unas semanas atrás, en este mismo café, habíamos conversado este punto, y habíamos señalado también que el gobierno había mantenido un silencio respetable, otros que consideraban que es necesario que hablara. Yo creo que lo que señaló el presidente en estos días va en esa línea, va en la línea de fijemos prioridades y no nos enredemos ni nos desordenemos en algo que además no va a avanzar mayormente. Yo creo que hace bien la UDI en esto. Ahora esto escapa de la vocería, claramente, pero hace bien la UDI ahora cada uno verá cuál es el estilo, mandaron una carta, en fin, pero yo creo que hace bien. Ahora, el punto de fondo es que, simplemente una reflexión final, es que el Partido Republicano tiene que acelerar el proceso de entender que es el partido eje del gobierno, que es el partido del presidente de la República, y por lo tanto hay que tragarse sin sabores, hay que entender que gobernar no es fácil y que tu ideología, tus principios, tus creencias, tus puntos de vista tienen que conversar con el resto.
y no son una sola voz y una sola palabra. Y yo creo que eso es un trabajo que hay que seguir realizando desde el partido principales responsables y sostenedores del gobierno. Es más, la UDI les dijo... en fin, yo creo que ahí hay un punto importante. Claro, la UDI les dijo en estas declaraciones ayer, así formal, el Partido Republicano enfrenta el desafío inédito para ustedes, les dice, de gobernar por primera vez, con todo lo que ello implica, cómo transitar desde la lógica de la oposición hacia la responsabilidad de dirigir un país. Fuertes palabras de la UDI a el Partido Republicano. Sí, Nicolás. Mira, yo creo que este es el punto central del tiempo que vivimos. Las dos almas, por así decir, del gobierno, entre los republicanos con alguna ayuda de los libertarios y Chile Vamos, las mismas dos almas que existían con el presidente Boric, entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, o el Partido Comunista más exactamente. Y en la medida que el alma más radical se impone, nadie cruza el Rubicón, no se produce una alianza hacia el centro, que es lo que tú sabes yo favorezco siempre. Muchas veces Cristian, aquí con algo de razón, dice, bueno, por ejemplo, con la mega reforma, que el socialismo democrático debió haber sido más claro en términos de buscar acuerdos. Yo siempre fui claro acá en términos de buscar acuerdos, incluso se me ha citado por el parte del decano como alguien que decía que la invariabilidad tributaria era conversable. Pero fue imposible, porque la música al final la puso el Partido Republicano y Quiroga estuvo con ellos, en el sentido que no se abrieron a nada, y terminaron negociando los remedios de los pañales con el PDG. Y podríamos haber tenido una reforma tributaria bastante transversal. Entonces, a cada rato está este problema, y ahora sale Esquella con la privatización de Codelco, y salimos con el Escucha tu Corazón. Y yo veo al presidente Castro un poco sin comprometerse con un lado y el otro, como debe hacerlo, pero en la medida en que la música la ponga el Partido Republicano y el Partido Libertario, aquí una convergencia al centro va a ser imposible. Y para Chile Vamos, esto es muy incómodo, tal como para nosotros lo del socialismo democrático era muy incómodo, Cecilia, cuando la agenda la ponía la extrema izquierda. Ignacio Walker. Mira, es muy difícil sostener en el tiempo, cualquiera sea el gobierno, de Kast, de Boric, incluso el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lo que fue la nueva mayoría, esta geometría variable, por decirlo en términos elegantes, es difícil de sostener. ¿eh? La diversidad, la heterogeneidad, la ausencia de coaliciones, porque aquí no hay una coalición, en el gobierno del presidente Boric no hubo una coalición. Incluso el gobierno de la presidenta Bachelet, yo era presidente del Partido Demócrata Cristiano, dijimos este es un acuerdo político programático para apoyar al gobierno de Bachelet, pero no es una coalición. Bueno, eso no se sostiene en el tiempo. Entonces yo creo que el tema de fondo es que en Chile tenemos que ser capaces de pasar de aquí a 7, 8 años, de 14, 15 partidos en el Parlamento a 6 o 7. Si no, esto no tiene arreglo. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo fin a los pactos electorales. Sí. Yo creo que aquí hay una reflexión de fondo que tenemos que hacer sobre la gobernabilidad democrática, la representación política, porque es muy difícil para cualquier presidente, en cualquier contexto, administrar esta geometría variable en que cada uno tiene su agenda, en que están los temas identitarios, ¿no? Porque el Partido Republicano, ¿qué está haciendo con todos estos temas? Privatizar Codelco, escucha el corazón, indultar a los uniformados, está afirmando su propia identidad como partido, que surgió en los últimos 7 años a contrapelo, no de la izquierda, a contrapelo de lo que ellos llaman la derecha tradicional, el Chile Vamos. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo. Bueno, ¿no? Pero yo lo lamento por ustedes, pero llevamos en este primer café soy testigo que ustedes llevan 3 años por lo menos pidiendo esa reforma del sistema político eternamente y no pasa nada. Lo siento. ¿Cecilia? Sí, Cecilia, por supuesto, Betina. Pero para entender la complejidad de una reforma de esa naturaleza, y por eso lo lamentable de la reforma del 2015 que prometió que iba a solucionar nuestros problemas, y la verdad que no quiso agravarlo. 2 cosas. Uno, ni siquiera entre nosotros estamos de acuerdo de cuál es la reforma que se debe empujar. Hay visiones distintas. Ignacio planteaba que acá el gran problema es que se permiten los pactos y los subpactos. Yo lo veo de otra forma. Yo creo que el problema es
el tamaño de los distritos y la cantidad de parlamentarios electos por distrito, porque mientras más son, necesitas menos votos para llegar al Congreso y eso te aumenta la fragmentación. Yo creo que es importante reducir el número aumentar el número de distritos y reducir el número de parlamentarios electos por cada distrito. Y incluso si podemos nosotros ponernos de acuerdo en términos de cuál es el sistema político ideal que quisiéramos, eso después pasa por el sedazo político y lamentablemente se mira desde ¿y cómo me va a mí? Yo pierdo, yo gano, ¿quién gana más? ¿Quién pierdo más? Me alío con ellos transversalmente. Entonces es muy difícil. Por eso yo creo que cualquier reforma que espero que se pueda avanzar en este gobierno tiene que ser no con efecto en la próxima elección, sino con efecto en 2 elecciones más. Tan adelante que en el fondo hoy día ninguna coalición, ningún sector político se sienta amenazado porque va a ser algo en un evento bastante más futuro y muy incierto. Uh-huh. Y otro tema que yo creo que es incluso más difícil de abordar es que, claro, hablamos mucho de la fragmentación política y el daño que se hizo con el cambio a nuestro sistema electoral, pero acá hay un tema también que en el mundo está afectando la polarización, la fragmentación, la falta de diálogo, y ahí también tiene que ver mucho con las nuevas formas de comunicarnos, las redes sociales, y eso no pasa por el sistema político. Entonces, acá hay desafíos que también van mucho más allá, que también tienen que ver con la educación que se instala en el país y cómo enfrentamos las noticias falsas. Bueno, la conversación es amplia, pero es muy complejo el escenario hoy día que se está enfrentando desde el punto de vista electoral, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Uh-huh. ¿Puedo hacer una precisión? Sí, claro, Ignacio, vamos. Mira, una precisión histórica, porque aquí tengo un testigo calificado de lo que voy a decir. Claro, se le echa mucha culpa a la reforma electoral de enero del 2015, ¿no es cierto? Yo era presidente de la Democracia Cristiana y era senador y fui redactor de esa reforma. ¿Por qué, Bettina, llegamos a eso? Porque un año antes, con Cristian Monkever, entonces presidente de Renovación Nacional, y con Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, Bettina, llegamos a un acuerdo completo para avanzar del binominal a un sistema de representación proporcional moderado, corregido, con magnitud de distritos, con todas las cosas que tú dices. Y la bancada de senadores de Renovación Nacional, ¿no?, le quitó el piso a Cristian Monkever, que había logrado ese acuerdo, y 2 años antes, como presidente del Partido Cristiano, llegamos a un acuerdo con Carlos Larraín, Bettina, completo, para pasar a un sistema de representación proporcional moderado o corregido. Y la Moneda mató a Carlos Larraín ese mismo día, y el acuerdo con Renovación Nacional. Quiero hacer esta precisión histórica, no para cobrarle cuentas a nadie, sino que para decirle que llegamos a esa reforma electoral porque era insostenible mantener el binominal ante el fracaso desde la derecha de 2 intentos por parte de este modesto servidor con Carlos Larraín, Cristian Monkever, que llegamos a un acuerdo completo. Y tengo aquí a Cristian de testigo de lo que estoy diciendo. Pero me queda una duda, Ignacio. ¿Se aprobó una reforma sin los votos de Renovación? ¿Es la reforma que tú querías o no? No, porque en ausencia de lo que queríamos como ideal, tuvimos que pasar al second best, que es un término que tú conoces muy bien, porque era insostenible un sistema binominal, ¿no?, en que la mayoría valía lo mismo que la minoría. Entonces, obviamente no era lo ideal, ¿no?, pero había una crisis de representación. Recordemos las dificultades para elegir diputados de las fuerzas emergentes, el Frente Amplio, el propio Partido Comunista. Yo creo un sistema representativo, pero un sistema representativo en el sentido de que la magnitud de los distritos, ¿no?, y los pactos electorales son los partidos, como fue Chile en los años 60, en que había 6 partidos en el Parlamento. Al fin de Ibáñez había 17. Desgraciadamente, como dice Bettina, el problema es que esto después tiene que ser aprobado por los incumbentes. O sea, esto debió haber sido... No, que yo estoy de acuerdo con Bettina que sea para el subsiguiente. En eso yo estoy de acuerdo. Está bien. El velo de la ignorancia. Yo creo, Cecilia, en virtud de los que discutimos cada vez, de las distintas coyunturas, la combinación de un sistema político disfuncional como tenemos, que tú sabes que es una de mis particulares obsesiones, con la polarización que existe en el mundo, producto del paso del unipolarismo al multipolarismo, o sea, el tema de China y Estados Unidos. Recuerden ustedes que cuando el fragor de la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, estuvo el macartismo en Estados Unidos, o sea, la polarización que se produce cuando hay conflictos internacionales de esta dimensión ha sucedido ya en la historia. Entonces, la combinación de esta polarización que recorre Occidente con un sistema político disfuncional es la peor de las combinaciones. Y
espero que no tengamos que pasarlo a lo que le pasó a la República de Weimar, que era un sistema político disfuncional y tuvo que llegar el nazismo para que lo cambiaran. O sea, esto es lo más grave de todo, pero desgraciadamente es muy difícil cambiarlo. Sí, está Cristian ahí también, si quiere decir algo. Sí. A propósito que Ignacio lo recordaba y lo citó. Sí, no solamente me recordó, sí, yo hago también una reflexión respecto de ese punto. Efectivamente, Renovación Nacional estuvo dispuesto en 2 ocasiones a avanzar en un cambio importante al sistema político, ¿no es cierto?, desde la organización del Parlamento y de la manera de elegir los parlamentarios, etcétera. Carlos Larraín, en el gobierno del presidente Piñera, en las postrimerías, y yo creo que fue un error haber no aprovechado esa tremenda oportunidad. Me acuerdo haberlo conversado con el presidente Piñera cuando ya había terminado el gobierno, y coincidía conmigo, o él, o yo coincidía con él, para ser más modesto, que se debería haber avanzado con mayor fuerza, pero el gobierno estaba terminando, no era fácil, era el primer gobierno del presidente Piñera. Y luego, como dice Ignacio, ahí nos tocó estar en primera línea con la presidenta Bachelet en una reforma importante que habría hecho las cosas muy distintas. No digo que hubieran cambiado radicalmente y que hoy día estaríamos en el paraíso político, no, pero era una reforma bastante más razonable y racional. Y, en el caso nuestro, y la reflexión que yo hago es que yo estaba a cargo del partido en esa oportunidad y quizás deberíamos haber irrumpido con más fuerza y haber sacó la misma conclusión que sacó el presidente Piñera, haber combatido con más fuerza a quienes no querían esta reforma erradamente, desde el Senado, desde mi partido. Lamentablemente era así. Pero son las cosas que ocurren, ¿no? Pues nosotros y se desaprovecharon 2 tremendas oportunidades. Y lo que vino después fue el second best, que no era muy second best, era el second no tan best. Pero fíjate, Cristian, que bueno, oigan, porque fue una reforma válida. Espérenme, Cristian, el second best. Este second best, que podremos discutirlo, yo también soy autocrítico en muchas cosas, fue la propuesta de Benninger bajo el primer gobierno de Bachelet, la comisión que creó Andrés Saldívar. Fue muy parecida a la propuesta de Edgardo Benninger. Entonces, pero estas son precisiones históricas con mira a sacar las lecciones, los aprendizajes de cómo hacer las cosas mejor. Tengo que irme a comerciales, Perdón, a la vuelta, seguimos. Chau. Vamos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Cristian Monker, Bettina Horst, Ignacio Walker, Nicolás Izaguirre. Antes de irnos a comerciales estaban ustedes intercambiando ideas de cómo mejorar el sistema político, cómo mejorar el país, para que todo funcione mejor, cada uno dando su opinión. Antes de irnos a comerciales, Nicolás Izaguirre quería decir algo sobre los intentos en el pasado que no resultaron. No sé qué querías decir ya cerrando este tema, Nicolás. No, para ilustrar solamente, aquí se discutió en este mismo programa y en el país en su conjunto. Yo creo que era posible perfectamente un acuerdo tributario entre Chile Vamos y el socialismo democrático. Por ejemplo, con reducción del impuesto corporativo, incluso con algún tipo de invariabilidad tributaria, etcétera, etcétera. Pero no hubo ninguna señal por parte del gobierno de terminar lo que era completamente un contrasentido, que era la reintegración, el tema de las contribuciones, etcétera, etcétera. Entonces, el Partido Comunista, por ejemplo, dijo que no estaba de acuerdo con la rebaja del impuesto corporativo. Y al final, esa negativa de parte de la izquierda más radical se impuso porque no habían señales desde el lado del gobierno de poder acoger lo que planteábamos, lo del socialismo democrático. ¿Qué te quiero decir con esta anécdota? Que al final del día, cuando el gobierno del presidente Kast está monopolizado por los republicanos y los libertarios, hace casi imposible que converjan Chile Vamos y el socialismo democrático. Y ese es el drama de nuestro país, cuyo telón de fondo es el problema del sistema político. ¿Cecilia? Sí, Bettina. Sí, no, y ahí como enganchamos también con el tema económico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Nicolás. Porque acá hubo esfuerzo, recordemos que finalmente hay una norma que ha sido tremendamente debatida, como es la invariabilidad tributaria. Finalmente se terminó aprobando un texto que fue conversado con los senadores del PPD, pero que finalmente los mismos también votaron en contra o se abstuvieron,
precisamente porque acá, como está de moda esa frase, el que pone la música en el sector de la izquierda es la izquierda más radical. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto que se ha planteado de que no hubo apertura para la negociación, evidentemente de haber sentido que había un apoyo mayor y transversal de los partidos de lo que hoy día se llama socialismo democrático. Hubiese habido esa instancia, se abrió esa negociación, se abrió esa mesa, pero... Betina, pero el Partido Socialista tampoco estaba de acuerdo. Por eso, y el propio PPD tampoco estuvo de acuerdo como partido con lo que habían hecho sus senadores. Bueno, eso es lo que te demuestra lo difícil que es poder avanzar en negociaciones, y acá siempre hemos tenido la discusión en posiciones distintas respecto de dónde faltó la voluntad de sentarse a negociar. Pero dicho eso, sí. Y vamos a las cifras de empleo, porque ya no vas a cortar el tema político seguramente, ¿no es cierto, Cecilia? Sí. Ya. Yo creo que las cifras de desempleo siguen siendo... se mantienen a niveles altos. Eventualmente uno puede ser una lectura positiva en cuanto a que se estancó el empeoramiento en la tasa de desempleo, pero yo creo que hoy día el foco tiene que estar puesto que estas cifras nuevamente reflejan la debilidad del mercado laboral, la importancia de reactivar la economía precisamente para generar más y mejores empleos. Hoy día es muy prematuro decir que acá se ha dado, que esperemos llegar a un punto de inflexión o que ya de acá en adelante todo va a ser mejor, eso es lo que se espera. Más allá de la reforma de la reconstrucción, ¿no es cierto?, que se ha aprobado ahora en el Congreso, faltan muchas más reformas por hacer, porque el estancamiento económico viene desde hace muchos años atrás, las altas tasas de desempleo, tú también recordabas, Cecilia, más de 40 meses con tasas sobre el 8%, y Chile, la única o prácticamente la única economía del mundo que no ha recuperado su tasa de empleo que tenía previo a la pandemia. Recordemos que ingresamos a la pandemia como país, como economía, en una situación ya muy debilitada, muy machucada, después de lo que vivimos a partir del 19 de octubre del 2019, del 18 de octubre del 2019, y eso se ha ido traduciendo en un debilitamiento económico cada vez más permanente, Betina, en nuestro país. Pero ¿sí? el propio ministro Quirós dejó claro que esta mega reforma no garantiza que va a haber más puestos de trabajo. Lo dijo. Lo que pasa que, Cecilia, eso es un sentido de realismo, ¿no es cierto? A mí me parece cuando un ministro de Economía dice, un ministro de Hacienda dice, estamos jugándonos, estamos mojando la camiseta para hacer reformas que nos permitan reactivar. Finalmente, nadie te puede asegurar a ciencia cierta, pero yo creo que con las reformas que se están haciendo, esta reforma legal con sus aspectos positivos, con un efecto mayor en el empleo y otros aspectos que no tienen tanto que ver con materias de empleo, y otras medidas que se están tomando, como revisar la legislación del mercado laboral que hoy día de alguna forma exige un nivel de rigidez que no necesariamente se adecúa a las necesidades que tiene hoy día el sector productivo, avanzar en agilizar la burocracia, dar más certeza jurídica. Es un conjunto de medidas que van a dar frutos, que van a dar señales positivas. Los próximos meses no van a venir fáciles tampoco, si esto no es de un día para otro, así como el declive no fue de un día para otro, tampoco lo es la reconstrucción de la economía. Ok, a ver, Christian Monker, si quiere, también crea pie juntilla, así como Betina, que esta mega reforma que se aprobó va a lograr eso. A ver, dos cosas. Primero, respecto a la mega reforma ya se aprobó ya, entonces le quedan un par de variantes y ya se está especulando cómo va a resolver el Tribunal Constitucional, entonces ya más o menos sabemos para dónde van los tiros, y por lo tanto a partir de eso, se lo escuchaba Ignacio hace un par de semanas atrás, concentrémonos en que la economía tome un mayor dinamismo. Yo creo que esta reforma nos deja en mejor pie de lo que estábamos, eso de todas maneras. Podrá no ser la óptima, no la ideal, no se llegaron a los acuerdos que se querían, en fin, o que se pesaban o se intentaron, pero la realidad es una, y la realidad la reflejan las cifras de desempleo, que es una buena señal que a lo mejor no haya seguido aumentando y que se haya estabilizado, puede ser. Pero a partir de eso, concentrarse en que la economía empiece nuevamente a echar a andar sus motores, lo que no es fácil, y yo creo que esta reforma ayuda en esa línea, eso yo no me cabe la menor duda. Y lo que decía Nicolás y Betina también lo esbozaba respecto de las reformas laborales, en el fondo las reformas que se vienen, a sacar lecciones de lo que ocurrió, porque además
y yo sé que es desagradable pero decirlo, pero la fiscalía anda rondando. Y cuando yo digo la fiscalía anda rondando, quiere decir que las mayorías dentro del Senado pueden cambiar. Pueden cambiar, no es que vayan a cambiar. Entonces, a sacar lecciones de cómo enfrentar, ya sea por pragmatismo o por convicción, las futuras reformas en adelante. ¿Vamos a avanzar en mayor cantidad de acuerdos o no? Yo creo que debería hacerse ese esfuerzo. El propio Nicolás lo había señalado, dijo, a riesgo de que me reten en mi sector, ¿no es cierto, Nico? En cuanto a la reforma laboral y la indemnización por año de servicio, disponible a conversar, no más que eso. Entonces, si existe esa disposición, bueno, a recogerla del gobierno, de mi gobierno, y buscar marcos de entendimiento, porque estas mayorías son débiles, y cuando dependen de 1 o 2 votos, pasa lo que pasó en la Cámara de Diputados, o la Fiscalía anda rondando, y eso significa que algún parlamentario puede ser desaforado, y eso significa que queda fuera de escena por un tiempo, en fin. Entonces, como quedan reformas por delante, hacer un esfuerzo, un nuevo esfuerzo, yo creo que no está de más, y va a haber disposición. El ministro Quiró el otro día dijo una frase que me llamó la atención cuando dijo la época de los acuerdos de los 90 se terminó. Ahora los acuerdos son por TikTok, dicen una cosa un día, el otro día otra. Fue bastante pesimista. Eso ¿Me permite, Cecilia, así lo dijo. Pero mira, sí. ahí hay un tema. No sé si lo leyeron, pero bueno. Sí, lo leímos. Ignacio, ¿Me sí. permite? Por supuesto. Mira, ahí hay un tema bien de fondo. Yo estaba escuchando muy atentamente. Porque aquí lo que vamos a ver es cuáles son los incentivos verdaderamente desde el punto de vista de los inversionistas, nacionales y extranjeros. ¿Cuáles son las variables que ellos miran? Ellos están mirando una coyuntura de un proyecto de reconstrucción en un gobierno de emergencia que crea 12 meses de plazo para las donaciones, repatriaciones de capitales, que gana por un voto. ¿Miran eso? ¿O miran el ambiente, ¿no es cierto?, pro inversión desde el punto de vista de las reglas del juego, de los acuerdos? Yo creo que es esto último. Esto lo vamos a ver, Hay un estupendo artículo hoy día de Loreto Cox en el Mercurio sobre el tema empírico, ¿no?, que a veces nos falta la evidencia empírica en estos proyectos que nos indica. Entonces, yo tengo la impresión de que la gran época de Chile pro inversión, pro crecimiento, aquí Nicolás Izaguirre fue protagonista de la agenda pro crecimiento en esa época, el presidente Lagos, con la crisis asiática y todo el cuento. Ese ambiente que también era pro inversión, que era pro crecimiento, pero era mucho más allá de todo eso. Eran instituciones, reglas del juego, el tema político. Entonces yo creo, en ese sentido, que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dice el ministro Jorge Quiroga, en el sentido que esa época de los acuerdos ya pasó. No, por favor, esa época siempre tiene que volver. Y no solo desde el punto de vista de los inversionistas, desde el punto de vista de lo que es la posibilidad de nuestro país de llegar a ser un país desarrollado, que era el sueño que teníamos en los años 90 y 2000. Sí, Nicolás, yo lamentablemente creo que la sobreseguridad del ministro Quirós se le va a ir desdibujando, porque mira, lo que está ocurriendo con el empleo no es sobre economía. ¿Qué es lo que se va a ir desdibujando? La sobreseguridad, para ponerlo en términos, digamos, blandos. Pero a ver, ponlo en los términos reales, sin eufemismo. No. Ya. No quiero yo no me refiero a las personas de forma ofensiva porque no es mi estilo. Pero más o menos quiere decir soberbia, ya. Va, sigan. Eso lo dijiste tú, no yo. Bueno. Mira, acá hay 2 temas que son distintos respecto al desempleo. Uno es un problema estructural, y lo recordaba bien Cristian Monkeberg, estamos con tasa por arriba del 8, muchos otros países tienen 4. O sea, nosotros tenemos un problema de funcionamiento del mercado del trabajo que va a requerir un tremendo esfuerzo de consenso, porque del lado más propiamente de la izquierda y de la socialdemocracia son muy pro trabajadores, lo que está bien, pero tienen algunas cosas como el régimen indemnizatorio que hay que revisar, sin duda alguna. Yo soy quizá una voz aislada al respecto, pero sí creo que hay que... Y eso tiene que ver con por qué el desempleo que llaman estructural es tan alto, 8% más allá del ciclo. Pero a esto se le ha sumado un manejo macroeconómico coyuntural bastante deficiente por parte del gobierno, porque además del tema del ciclo minero, vino el bencinazo
Y parece que aprendieron del bencinazo, porque ahora sí que están subsidiando otra vez, pues. Sí. Que nos significó que la economía ya no era que no creciera 5, sino que crecía 2, sino que en vez de crecer 2, crece 0, pues. Si ese es el problema que estamos teniendo, aquí estamos con un problema cíclico. Y yo no veo, mire, cuidado, porque mañana, o sea, no mañana porque mañana es sábado, el lunes se va a dar cifra de IMASEC. Esa va a ser un poco mejor por un problema puntual de que junio del año pasado fue muy bajo. Pero estamos metidos en una trayectoria de muy bajo crecimiento. Y yo no veo que esto se vaya a solucionar muy pronto. No lo veo. Sí, quizás que salgamos de territorio negativo a moderadamente positivo. Pero irnos a cifras de 3, 3,5, 4, como ha prometido Quirós, yo lo veo, pero lejanísimo. Entonces ahí yo creo que la sonrisa se va a dibujar un poco y espero que Chile Vamos con la socialdemocracia se junten para buscar acuerdos en temas que realmente hagan la diferencia. Aunque, una pregunta, sacando cálculos, suponiendo que Chile Vamos y Socialdemocracia se juntan y logran reunir los votos a favor de algún proyecto, ¿suficiente? No, pero si eso es mi impresión de deseo, si eso ya no va a ser lo que va a hacer el gobierno. Yo también estoy El poniendo, gobierno está liderado por los republicanos. me estoy poniendo en un escenario ficticio. Conjetura. Yo sé, conjetura. Cecilia. ¿Alcanzan esos votos? Sí, pues. ¿Sí, Cristian? No tienen la iniciativa presidencial, pero yo quiero también ponerle un doble clic, porque acá hay un tema que se instala que a mí me parece que no obedece realmente a lo que hemos visto. Porque hablamos del caso del PPD, de los senadores versus el partido. Veíamos a la presidenta del Partido Socialista, ¿no es cierto?, la senadora Bodanovich, que también tuvo muchos problemas internos con la bancada de parlamentarios y con otra senadora, cuando ella mostró cierta apertura al diálogo. Entonces acá los conflictos internos en los distintos partidos también generan mayores dificultades para efectos de sentarse a la mesa a conversar. Ni siquiera estoy diciendo llegar a grandes acuerdos, por lo menos dar el paso a conversar, porque para algunos sectores o algunas fracciones dentro de algunos partidos, ya solo mostrar la disposición a conversar significa que hay que darle una buena capotera. Y eso de alguna forma es lo que uno ha visto. Y un tema que tú planteaste es... Pero también en el oficialismo también. En los dos lados, pasa lo mismo, claro. Bueno, entonces con esto engancho a la frase del ministro Quirós cuando habla que los grandes acuerdos de los años 90 son muy difíciles de avanzar en la era del TikTok. A mí me parece que es una frase, claro, si uno la saca a contexto o la quiere reinterpretar, puede sonar curiosa. Pero a mí me parece que refleja una realidad muy sincera, que no es solo lo que vemos en Chile, es lo que vemos en el mundo, sí. ¿No es cierto? Entonces, las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros, la juventud, la sociedad civil, pero también la política. Y eso es lo que se plantea, porque se exacerban ciertas posiciones, se ridiculizan fácilmente otras, y eso es lo que finalmente también ha llevado a los problemas que hoy día han habido dentro de los partidos, entre coaliciones, etc. Entonces, esa frase yo creo que revela un sentir que no solo se aplica a la política, sino que también se aplica a muchos ámbitos de nuestra vida. Bueno, lo dijo el presidente Kast ayer cuando le hace un llamado a su propia gente, ¿no? Dice, cuando ponen temas que no son la agenda del gobierno, dice, en ese debate que saca titulares, pero que no siempre aporta. No, y el tema es si el mundo se polariza, ¿tú vas a contribuir a la polarización o vas a tratar de evitarla? Porque recordemos cuando el mundo se polarizó con la Guerra Fría, América Latina se fue al tacho de la basura, pues. Ya. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Bueno, sí, Cristian ¿Ya nos Monkeberg, vamos? ¿Nos sí, vamos? Una frase le doy. No. Sí, es que el ministro Quirós, lamentablemente, yo creo que tiene razón, no, pero hago el pero tengo que resistirme a eso. Y tengo que combatirlo, ¿no es cierto? Eso es. Okay. O sea, yo creo que él tiene razón. Son países distintos, los 90 a los 2026, pero combatámoslo. Y yo creo que él lo intentó también, lo está intentando. Yo en eso lo he visto, lo he seguido de cerca y está haciendo esfuerzo. Nicolás dirá que no son suficientes, a lo mejor. Vamos a ver qué pasa pero está haciendo esfuerzo. ¿Qué pasa el 4 de agosto cuando se vote, ¿no es cierto?, el artículo sobre las compensaciones? Ahí vamos a poder conversarlo el próximo viernes.
que es otro tema que está ahí a la Muy espera, bien. que dijo el ministro, dijo, bueno, si votan en contra, mala suerte, se quedan sin compensación. Pero eso es la hojarasca nomás, Bueno, el claro, tema bueno, de fondo pero ya lo pasó ya. Exactamente, y él dice, total, Pasó, ya está, baja el pasó. impuesto a las Eso, empresas ya. y a las personas. Claro. Eso es lo que Ya. es un crimen. Bueno, Nicolás Izaguirre, Bettina Horst, Cristian Monkever, Ignacio Bócar, hasta la próxima, que tengan Que un buen estén fin muy de bien. semana. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Que llueva, que llueva. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.